La historia de Jeremías y Ebed-Melech, que se encuentra en la Biblia en los capítulos 38 y 39 del libro de Jeremías, es mucho más que un simple relato de un rescate. Es como una pequeña ventana que nos muestra a todos los problemas grandes que tenía el reino de Judá antes que fuera destruido. La idea de entender por qué un profeta judío, es decir, Jeremías, fue salvado por un extranjero, que es Ebed-Melech, y lo que esto significa sobre la justicia, la compasión y la fe. Esto sucedió cuando el poderoso ejército de Babilonia estaba sitiando la ciudad de Jerusalén hacia el año 586 a.C. El rey en ese momento, Sedequías, era un hombre débil. Por un lado, sus consejeros más importantes le decían que luchara hasta el final contra Babilonia. Por otro lado, el profeta Jeremías le decía que rendirse era la voluntad de Dios, porque el pueblo había portado mal. Jeremías anunciaba que la ciudad caería como castigo. Los consejeros del rey vieron a Jeremías como un traidor, porque desanimaba a los soldados. Por eso lo arrestaron y lo echaron en una cisterna, para que ahí se muriera. El rey Sedequías sentía lástima por Jeremías, pero era tan débil que le dio permiso a sus consejeros para hacer lo que quisieran con él. Su famosa frase fue: el rey no puede hacer nada contra ustedes. Esto muestra que el reino estaba en una crisis política total. La sociedad de Judá en ese tiempo estaba dividida entre los ricos y los poderosos y la gente común que sufría mucho. Lo más interesante de esta historia es que invierte los papeles que uno esperaría. Jeremías, que era un profeta respetado, fue rechazado por los líderes de su propio pueblo. En cambio, el héroe resulta ser Ebed-Melech. La Biblia dice que era un etíope, o sea, de África, y un eunuco, un sirviente de la corte, es decir, así, que a menudo era extranjero. Esa época, alguien como él era visto como un extranjero y un marginado. Pero Ebed-Melech tuvo el valor de actuar. No tuvo miedo de ir donde el rey, delante de todos, para quejarse del injusto que era dejar morir a Jeremías. Y no solo eso, cuando lo sacaron del pozo, usó trapos viejos y ropas para proteger a Jeremías de las cuerdas y que no se lastimara. Este pequeño detalle nos muestra que era una persona compasiva y cuidadosa. La historia nos enseña que la persona correcta no siempre es la que tiene más poder o es del lugar, sino que tiene un buen corazón. La ciudad estaba en crisis económica por el sitio. No había comida y la gente pasaba hambre. El mensaje de Jeremías también tenía un sentido económico práctico. Si se rinden, salvarán sus vidas; si luchan, lo perderán todo. Pero los líderes querían aferrarse a su poder y sus riquezas, aunque eso significara la destrucción total. En el tema religioso, Jeremías le decía al pueblo de Dios que Dios estaba enojado porque lo habían abandonado y habían sido injustos. La invasión de Babilonia era el castigo. Lo más importante aquí es lo que pasa con Ebed-Melech. Aunque era extranjero, la Biblia dice que confiaba en Dios. Él actuó por lo que era correcto. Después, Dios le promete a Ebed-Melech que lo salvará durante la destrucción de la ciudad, porque confiaste en mí. Esto es muy poderoso. Dios no lo salva por ser judío, sino por su fe y sus acciones. Muestra que Dios valora a las personas por su corazón, no por su nacionalidad. Esta historia presenta un gran conflicto moral. Los consejeros del rey hicieron lo conveniente: eliminar al que causa problemas para mantener el control y la unidad. Pensaron que el bien del país por encima de una persona. Ahora bien, Ebed-Melech hizo lo correcto. Salvó a un hombre inocente, aunque era una decisión peligrosa y poco popular. Siguió con su conciencia. Jeremías, por su parte, representa la idea de decir la verdad, aunque te cueste caro. Ebed-Melech nos enseña que la bondad no es solo un sentimiento, sino que demuestra con acciones concretas, como tomarse el tiempo de poner trapos para que las cuerdas no lo lastimen. Si miramos la estructura de la historia de la Biblia, está organizada para resaltar el contraste. Primero, los líderes judíos condenan a Jeremías. Segundo, un extranjero, Ebed-Melech, lo salva. Tercero, Dios premia al extranjero por su fe. Esto enfatiza que Dios está del lado de los que actúan con justicia sin importar quiénes sean. Para la tradición judía, Ebed-Melech es un ejemplo de justo entre las naciones, un no judío que actúa con una moral ejemplar y es recompensado por Dios.
Para la tradición cristiana, Ebed-Melech es visto como un precursor de la idea de que la fe en Dios está abierta a todas las personas, no solo a un pueblo. Su historia se conecta con la del primer etíope bautizado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué es importante esta historia hoy? La historia de Jeremías y Ebed-Melech, muy actual, es un modelo de valentía cívica. Nos inspira a defender a quienes son tratados injustamente, incluso si estamos en minoría o tenemos miedo. También habla de la compasión práctica. Recuerda que ayudar a los demás requiere de acciones concretas y atención a los detalles. También combate el prejuicio. Enseña que la bondad y la ética pueden venir de cualquier persona, sin importar su origen o estatus social. Es un mensaje para los líderes, muestra la diferencia entre un líder débil, como el rey Sedequías, y un líder con coraje moral, como Ebed-Melech. La historia de Jeremías y Ebed-Melech nos deja una lección eterna, en medio del caos y la injusticia y la esperanza y decadencia humana. A menudo vienen de donde menos se espera esta bendición de tener personas que sean de buen corazón, dando acciones que jamás nos imaginaríamos que podrían estar en una persona, y mucho menos en un extranjero. Ahora, este extranjero se convirtió en un héroe verdadero, mostrando que lo más que importa es la fe puesta en Dios, y también se demuestra con acciones justas y compasivas. Esta historia nos desafía a ser como Ebed-Melech en nuestro propio tiempo, a tener valor de hacer con lo correcto, incluso cuando sea difícil. Desde una perspectiva bíblica que tiene a Jesucristo como centro y cumbre de revelación divina, la narrativa de Jeremías y Ebed-Melech trasciende su contexto histórico inmediato para proyectar sombras proféticas y reflejos del Evangelio. La historia no se agota en su lección moral, sino que apunta hacia una realidad cristológica más profunda. Jeremías, el profeta inocente rechazado por sus líderes, condenado injustamente y arrojado al pozo como un desecho, es una vívida prefiguración a la pasión de Cristo. Al igual que Jesús, Jeremías fue despreciado y desechado, rechazado por los suyos por proclamar un mensaje de juicio y verdad. Un siervo sufriente, su sufrimiento no fue por su propia maldad, sino por la desobediencia del pueblo anticipado al siervo sufriente de Isaías 53 y a Cristo quien llevó nuestros pecados. Arrojado a una fosa, la cisterna fangosa simboliza la tumba de la cual ambos, Jeremías y Cristo, son rescatados por el poder de Dios, prefigurando la resurrección. Ebed-Melech como una figura de Cristo, el Salvador compasivo. Sorprendentemente, Ebed-Melech también actúa como un tipo de Cristo en su papel de redentor, el redentor que desciende. Así como Ebed-Melech desciende para rescatar a Jeremías de la cisterna, Cristo en su encarnación descendió del cielo a la tierra para rescatar a la humanidad de la fosa del pecado y de la muerte. También en la intercesión valiente, Ebed-Melech se presentó ante el rey como para interceder por la vida de Jeremías. Esto prefigura el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote intercesor permanente ante el Padre. La compasión práctica. El acto de Ebed-Melech de usar trapos para no lastimar a Jeremías revela una gracia que cuida los detalles. Refleja la gracia de Cristo, que no solo nos salva, sino que sana nuestras heridas y cuida de nosotros con tierna compasión. La promesa de salvación a Ebed-Melech, un gentil etíope, porque has confiado en mí, es un poderoso anticipo del Evangelio. Demuestra que la salvación que culmina en Cristo siempre ha sido por gracia mediante la fe y no por herencia étnica u obra de la ley. La inclusión de Ebed-Melech rompe las barreras y anuncia la buena nueva de que Cristo no es judío ni griego. Su historia encuentra su eco en el bautismo del eunuco etíope en Hechos 8, mostrando la continuidad del plan de Dios para incluir a todas las naciones en su pueblo. La historia de Jeremías y Ebed-Melech, leída con un lente cristocéntrico, revela que en el Antiguo Testamento está impregnado el aroma de Cristo. En ella vemos un drama de redención que prefigura la obra completa del Mesías. Cristo en la persona de Jeremías, el justo que sufre por la verdad, y Cristo en la persona de Ebed-Melech, el redentor compasivo que desciende para salvar. Esta narrativa no es solo un ejemplo de valentía, sino un anuncio profético de que la salvación de Dios, manifestada plenamente en Jesús, se extiende por gracia a todo aquel que, como Ebed-Melech, confía en él. Así, en este antiguo relato se convierte en una poderosa proclamación del Evangelio de Jesucristo.